¿Cuál ha sido la propuesta Murro por parte del gobierno? Hemos estado dialogando toda la tarde y el gobierno nacional sigue apostando al diálogo, sigue apostando a la negociación, sigue apostando fundamentalmente a la educación como una prioridad nacional. Tanto es así que hemos buscado de parte del gobierno, teniendo en cuenta toda la situación conflictiva que tenemos, mejorar las propuestas que se habían presentado el viernes pasado, el viernes 21, las que conversamos el lunes, las que conversamos el miércoles, y bueno, en esta noche hemos presentado una nueva propuesta a consideración del PIT-CNT, de las federaciones de la enseñanza, de los sindicatos, donde hay compromisos importantes de parte del gobierno que queremos destacar. En primer lugar, el gobierno está dispuesto Escuchamos al ministro. a levantar la resolución de declaración de esencialidad de la enseñanza pública, y el PIT-CNT y las federaciones y sindicatos de la enseñanza pública se comprometen a reanudar las clases inmediatamente en todos los servicios y en todo el país. Por ejemplo, si hoy hubiera un acuerdo, el gobierno levanta la esencialidad y mañana comienzan las clases. Si esto fuera el lunes, igual. En segundo lugar, en el marco de la normativa vigente, el gobierno se compromete hasta el próximo lunes 31, que es el día que el gobierno va a presentar el presupuesto nacional, a no considerar la instrumentación de medidas en relación a la resolución de esencialidad. Esto quiere decir que hasta el lunes, que es el día de presentación del presupuesto al Parlamento y con un plazo razonable para que esto pueda ser considerado democráticamente por todos los sindicatos y federaciones de la enseñanza, el gobierno no considerará ninguna medida en este sentido y por tanto estamos dando al respecto garantías suficientes en este sentido. En tercer lugar, estamos dispuestos a continuar las negociaciones. Hoy mismo, en el medio de medidas de paro, de movilizaciones, acá se ha negociado, acá se han hecho propuestas por parte del gobierno y estamos dispuestos a seguir negociando en el Consejo Superior de todo el sector público y estamos dispuestos a seguir negociando particularmente en la enseñanza pública. Esto tomamos como base, la base es el acta del viernes 21 y los lineamientos del Poder Ejecutivo. Y en particular, este es el punto 4, estamos dispuestos a considerar en la negociación eventuales mejoras graduales, progresivas, para los trabajadores de la educación pública, por ejemplo, en el sistema de cuidados. Y al mismo tiempo estamos dispuestos a negociar la extensión gradual de servicios que hoy tienen los trabajadores privados a través del BPS, pero que no tienen los trabajadores públicos, para los trabajadores de la enseñanza pública, por ejemplo, que significan la provisión de lentes y prótesis. Por otro lado, estamos dispuestos a continuar las negociaciones en todas las ramas de la actividad pública. Hoy mismo, por ejemplo, hubo un avance en la negociación en la Universidad de la República en esta misma sede del Ministerio. Y cuando decimos esto, estamos planteando que, por ejemplo, estaremos solicitando al Congreso de Intendentes para instalar la negociación colectiva de las intendencias y en todos los organismos que hoy está funcionando la negociación colectiva pública y en aquellos organismos que nunca ha funcionado la negociación colectiva pública. Por otra parte, el Poder Ejecutivo se ha comprometido a brindar en las próximas horas la información relativa al proyecto de ley del presupuesto nacional al movimiento sindical y por último, y esto es una posición expresa que nos ha pedido el Presidente de la República y que todos aquí compartimos, que sabemos que esto también lo comparten los trabajadores y los sindicatos de la enseñanza, es que el gobierno se compromete a promover un diálogo nacional por la transformación educativa
dándole la prioridad que tiene para el país la educación por sobre todas las cosas, y en este sentido también el gobierno está dispuesto a dialogar para continuar mejorando la educación en el país, que es lo fundamental que necesitamos. ¿Esta es la propuesta que hizo el gobierno? ¿Los sindicatos, los representantes la firmaron? Esta es una propuesta del gobierno, Por eso. que el gobierno le entrega a los sindicatos y que la hace conocer a la opinión pública. Esto a diferencia de lo que sucedió, por ejemplo, el viernes pasado, que fue un acta de negociación y que la propuesta del viernes pasado fue una propuesta negociada con quienes participaron de esa reunión. En este caso, esto es una propuesta del Poder Ejecutivo. Es una propuesta del Poder Ejecutivo que ponemos a consideración del movimiento sindical y que, si así lo entienden las federaciones y sindicatos de la enseñanza, será considerado en sus respectivas asambleas o plenarios como corresponda. Ahora, ministro, tomando en cuenta que el primer punto muestra la realidad que ya estaba planteada, es decir, la posición anunciada incluso por el propio presidente Vázquez de levantar la esencialidad al mismo tiempo que las medidas. Cualitativamente, ¿qué se avanzó, tomando en cuenta que después de 5 horas de reunión nuevamente tienen que ser sometidas a decisiones de asambleas, algunas de las cuales ya dejaron en claro que no van a levantar las medidas por más que el decreto de esencialidad esté sobre la mesa? Yo creo que esta propuesta del Poder Ejecutivo hay que considerarla en general, con todos los elementos que la misma contiene. Acá sin duda para nosotros hay avances, sin duda para nosotros acá hay avances. Hay que considerar esto globalmente. El gobierno está diciendo, por ejemplo, que no va a aplicar medidas por el incumplimiento de la resolución de esencialidad hasta el día lunes. Nosotros consideramos que hay previstas asambleas este fin de semana, que se pueden realizar asambleas este fin de semana, y estamos dando la tranquilidad. El propio presidente de la República, por ejemplo, nos ha dicho, hemos estado en permanente contacto durante estas horas con el presidente de la República, que ha estado directamente involucrado en este proceso, que, bueno, si el lunes hay un acuerdo, acá lo que habrá que hacer será descontar los paros de quienes pararon. Y creo que esta es una señal muy importante que está dando el Gobierno Nacional, como es una señal muy importante la mejora de beneficios sociales que hoy no tienen los trabajadores docentes, como puede ser en maternidad o paternidad, o como puede ser en entes, y al mismo tiempo estamos reafirmando en el punto 3 de la negociación que acá se toma una negociación como base lo que hubo el viernes pasado, los lineamientos del Poder Ejecutivo que pueden ser complementarios de eso, pero que la negociación está abierta. Por tanto, estamos dando señales muy claras y de alguna manera yo diría que no entiendo su pregunta. Ministro, a partir de lo que usted señala de que la negociación está abierta, entonces, ahora el gobierno espera una respuesta de los gremios a esto que ha propuesto, hay que entenderlo así. Obviamente, o sea, nosotros estamos en un país donde el gobierno nacional tiene la obligación de que la educación, que es un derecho humano fundamental, se desarrolle. El gobierno nacional tiene la obligación de llevar adelante un proceso de negociación y de diálogo. Ustedes son testigos del intenso diálogo que todos estos días hemos tenido, y acá se reafirma una vez más la voluntad del gobierno de seguir dialogando y mejorando las propuestas. Si nosotros tomáramos medidas como se tomaban en otros tiempos, que ante paros no se negociaba, o ante invasiones del ministerio como ocurrió esta semana no se negociaba, medidas que pueden ser muy razonables por parte de las autoridades, bueno, ni siquiera hubiéramos avanzado esto. El gobierno tiene la más firme disposición de negociar y de dialogar. También tenemos la más firme decisión de que se respete a todas las partes, que
se cumpla con las clases, que los niños y los jóvenes de este país puedan ir a clase. Están siendo perjudicados los niños y jóvenes de hijos de trabajadores, de hijos de clase media de este país, de hijos de gente pobre de este país, y esa es la principal preocupación del gobierno. Pero además hoy estamos planteando otra cosa más. Además de discutir las condiciones de trabajo y los salarios, que son sensiblemente mejorados en la propuesta del gobierno, estamos dispuestos además a lo que es fundamental para el país, que es discutir la transformación educativa que el Uruguay debe seguir procesando. Y esta propuesta del presidente de la República, que en el día de hoy nos propone anunciar, está significando que la principal preocupación de este país debe ser cómo seguimos transformando la educación en beneficio de la gente, que eso es lo que más nos debe importar. Si el lunes no se llega a un acuerdo, ¿se aplica la esencialidad? Reitero, nosotros en este aspecto lo que estamos señalando es que la voluntad del gobierno es de diálogo y de acuerdo.